El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un nuevo miércoles aquí en El Espejo TV para compartir junto a ustedes la realidad de la provincia. Y usted sabe, el viernes a última hora el gobierno provincial ha presentado el proyecto del ejercicio para el próximo año, para el 2013. Y se sigue hablando, por supuesto, de recursos. Es un presupuesto de 7.647 millones de pesos que ya se ha hablado en detalle, por lo menos en estos poquitos días que transcurrió de su presentación, de algunas características que este presupuesto tiene, pero como un común denominador, tanto en el gobierno de la provincia como en los demás poderes, siempre se habla de la masa salarial, de lo que significan los salarios en el impacto de un presupuesto. Y fundamentalmente para el gobierno de la provincia, que es de los poderes ejecutivos el que mayor recurso de su presupuesto destina a esa masa salarial. Se habla de aproximadamente un 95%, que es una suma inflexible y que por lo tanto no hay posibilidades de modificar esto y se necesitan mayores recursos. Ahí desembocamos en hablar de la ley tarifaria, tema que hemos tratado en reiteradas oportunidades aquí en El Espejo, como una de las posibilidades de recepción de recursos. Pero también hay otras cuestiones pendientes que este presupuesto no ha podido contemplar o lo ha contemplado a medias. El tema de la reforma tributaria, la rediscusión de los contratos petroleros que están en la legislatura y también lo que mañana tendrá un nuevo capítulo a partir del encuentro de las municipalidades con el gobierno de la provincia en la justicia a fin de ponerle punto final a esta prórroga de tiempo que se dieron para consensuar la aplicación de la ley 648. ¿De qué hablamos? De los fondos coparticipables municipales. Si el cálculo de liquidación del 25% que se destina a la educación se hace antes o después de liquidar los fondos coparticipables a los municipios. Todo esto tiene que ver precisamente con disponibilidad de recursos y, como decíamos, la masa salarial es absolutamente determinante e importante. Por eso el tema que planteamos en el día de hoy lo titulamos El rol de los sindicatos y el futuro económico de la provincia. Hoy tenemos un presente que parece estar un tanto complicado. Nos gustaría, a partir de este programa, con los invitados de esta noche, que forman parte de algunos de los gremios, de la representación del trabajo estatal, ver qué visión o qué rol creen que ellos pueden desempeñar o van a tener en el presente y por supuesto en el futuro, en el corto futuro, en el 2013. Este es el tema de esta noche del Espejo y para eso vamos a presentar a nuestros invitados. Está Daniel Bugliolo, que es el secretario de prensa de APEL, es el gremio que nuclea a los trabajadores legislativos, tanto de la provincia como de los consejos deliberantes. Nos acompaña Luis Bechis, que es el representante de los empleados judiciales de la provincia, otro de los poderes, el Poder Judicial, y está con nosotros Vanessa Garrote de ATE, secretaria adjunta de este gremio, un gremio que, bueno, tiene injerencia en distintos poderes del Estado, ¿no? En la municipalidad, en el Poder Ejecutivo provincial. Con ellos vamos a abordar el tema de esta noche. Y se reunió la semana pasada, previo a la presentación del presupuesto, el gobierno de la provincia con todos los poderes. Los ha convocado y lo que se dice de esa charla, de la que algunos participaron y hubieron varios comentarios al respecto, es que lo que se pidió fue austeridad a los poderes cuando enviaran sus propios presupuestos. Lo que se pidió es que se tuviera en cuenta que los recursos no son precisamente los que sobran. Y como decíamos, la masa salarial tiene un impacto importante en esta cuestión. Luis, ustedes definieron un aumento retroactivo al 1 de agosto para las categorías más bajas, a partir del 1 de septiembre del 12%, que se incorpora a un 10% más que ya habían conseguido a principios de año. Esto para terminar el año.
pero hay un planteo de austeridad y además hay un planteo, por ejemplo, del Poder Ejecutivo que le ha puesto un número a la posibilidad de discusión salarial de un 10%, un 4%, mantener el crecimiento vegetativo. Hay limitantes. ¿Cómo ven ustedes que pueden superar este año y cómo vendrá el año que viene? Nosotros creemos que, más que nada, primero que nada, hay que tener un presupuesto. Hace años que la provincia no cuenta con un presupuesto real, aprobado, siempre estamos con un presupuesto reconducido que hace que todos los poderes no funcionen de la mejor manera. Está pasando en el Poder Judicial. No solo pasa por la cuestión salarial, también pasa por la cuestión de funcionamiento. El Poder Judicial ha crecido en estructuras, ya que se han dado leyes que crearon nuevas unidades funcionales dentro de lo que es el Poder Judicial Provincial, y esto cuenta con más funcionarios y magistrados, más empleados, pero no se cuenta con el presupuesto. Esto ha hecho que el presupuesto del Poder Judicial no alcance porque ha crecido en demasía la constitución del mismo, pero no se ha actualizado el presupuesto. ¿Qué cantidad de empleados cuenta hoy la justicia y con qué presupuesto, Luis? Hoy tenemos un total de empleados en la provincia, contando magistrados, funcionarios y empleados, 494. Todo el Poder Judicial. Provincial. Casi 500 empleados entre todos, claro, incluidos los jueces y magistrados. Claro, pero si nosotros hacemos una proyección de lo que tendría que existir de acuerdo al incremento que tenía anualmente el Poder Judicial y que se hace en un presupuesto, tendría que ser el 545. Quiere decir que estamos por debajo. Un 10%. Un poco más, un poco más de un 10% por debajo. Y en un presupuesto que entre el 2011 y el 2012 es un crecimiento de un 20%. Este 20% constituye todo lo que es la cuestión salarial, también todo lo que es la obra de infraestructura que es necesaria. Nosotros teníamos un Poder Judicial que funcionaba de una manera eficiente, de una manera cómoda para todo el trabajador, y hoy ya estamos a pasos de llegar al hacinamiento. ¿Por qué? Porque se han creado estructuras en personas, pero no se ha hecho la infraestructura para contener estas unidades funcionales, y esto hace que con el tiempo el trabajador no trabaje de la manera que tiene que trabajar, el trabajo no sea de calidad, y esto va año a año haciendo que el Poder Judicial sea imposible de que la estructura judicial vaya acompañada con la infraestructura. Ahora, Luis, ustedes tuvieron una reunión con el Superior Tribunal en oportunidad de hacer este arreglo salarial de este momento, que necesita una modificación de partida presupuestaria, y en esa oportunidad les dieron una copia del presupuesto. Ese presupuesto solo contempla gastos salariales. No, también la inversión que tiene en lo que es infraestructura, ¿no? Tiene presupuestado hacer obra pública por un total de casi 12 millones de pesos, y es una necesidad. Y lo que pasa es que nunca se realiza, y entonces se queda solo remitido al pago de los salarios. Es que queda solamente en papelitos, pero no se hace en realidad la independencia económica que tiene que tener la justicia para poder funcionar. No solo en salarios, sino para poder llevar adelante todo lo que es la actualización de todo lo que es bienes y servicios, y la actualización de lo que es toda la cuestión de infraestructura, ¿no? ¿Qué presupuesto presentó la justicia? ¿De quién montó en este caso? En este caso es de casi 222 millones de pesos. Pero para toda la planta del Poder Judicial, y contando la inversión, la creación de nuevos edificios. Hay un montón de cuestiones que se consideran en el funcionamiento del Poder Judicial, que es caro también, los servicios que da el Poder Judicial, y también mucha de esta inversión va con fondos propios, que son casi 5 millones de pesos. ¿Ya tienen el visto bueno de la modificación de la partida presupuestaria? Porque se están cobrando los salarios y había un retroactivo al 1 de agosto. Nosotros creemos que esto tiene que ser así, creemos que el Poder Judicial ha pedido esta ampliación presupuestaria porque es una realidad. Nosotros llevamos a la mesa de diálogo y a la mesa donde se discutió la cuestión salarial todos los elementos que respaldaban el pedido nuestro. Ellos lo consideraban como que era una realidad de dar esta respuesta. Es más, ellos acompañaban esta respuesta, hicieron el pedido de la ampliación presupuestaria. De no darse esta ampliación presupuestaria, estamos diciendo que hay un Poder Judicial que no es independiente, porque no puede funcionar, no puede discutir salarios, ni puede establecer la inversión de su presupuesto porque no cuenta con el fondo. ¿Qué cantidad de personal se estipula que va a haber en aumento en el 2013 en la justicia?
De lo que está presupuestado con respecto a lo que tendría que haber tenido, 9 agentes más. ¿9 agentes más? Nada más. ¿Nada más? Porque estamos hablando que van a ser 550 y estamos hablando que, contando el presupuesto, lo que se había presupuestado... Porque se hablaba de 100 agentes más en la justicia. Sí, pero esto no sé de dónde salió esto. Nosotros lo que tenemos previsto es si ingresan 100 agentes más en el Poder Judicial, van a tener que trabajar en la calle porque van a tener lugar físico para poder brindar su labor, ¿no? Solo 9, entonces... Con respecto al otro, estaríamos hablando de 554. ¿no? Bien. Daniel Bugliolo, de APEL. A Daniel lo tenemos muy identificado con el Consejo Deliberante, pero él es el secretario de prensa de APEL, es el gremio que nuclea tanto a los trabajadores en la legislatura provincial como en los consejos deliberantes. Y yo planteaba con Luis lo mismo que se hizo con el poder legislativo, ¿no? Por parte del Ejecutivo, decir, bueno, estamos en una situación complicada, hay que tener en consideración esto, los recursos son cada vez menos, los gastos son cada vez más, entre los tres poderes hay que ver cómo las cosas coinciden, ¿no? A diferencia de la legislatura, por lo menos el Poder Judicial tiene un edificio propio. Sí. Incluso, digo. Sí, más allá de que le quede chico. En realidad hay diferencias respecto de eso, pero después, por lo que describía Luis, indudablemente la independencia de poder sin independencia económica, o por lo menos sin el manejo del presupuesto propio, es una independencia prácticamente teórica, porque en la práctica no se puede ejercer. De cualquier manera, sí, en realidad la situación que se plantea hacia futuro es complicada, pero en realidad cuando se habla precisamente del pedido de solidaridad debiera haber un sinceramiento mucho más profundo respecto de la realidad, porque si esta realidad se pudiera ver y comprender desde el punto de vista concreto respecto de cómo se distribuye precisamente el presupuesto provincial, la dificultad para entenderse respecto de cómo resolver la situación a futuro sería menos complicada. Digo esto simplemente por el hecho de que... ¿El Ejecutivo no administra bien por sí sus recursos? ¿Eso querés decir? En realidad hay una cuestión que todavía hoy sigue siendo el gran dilema, la información concreta respecto de la administración de estos recursos. Pero hay una cuestión que sí me gustaría plantear y subrayar respecto de este planteo de solidaridad. En realidad el trabajador... Más que solidaridad se pidió austeridad, ¿no? Sí, pero básicamente la austeridad está basada en un acto de solidaridad. Se le pide solidaridad al trabajador cuando en definitiva, cuando hablamos justamente del hecho de contenernos respecto de pedir recomposiciones salariales, que indudablemente están siempre por detrás de lo que está sucediendo con este proceso inflacionario, es una solidaridad que se pide sobre la base de una deuda millonaria que viene soportando el propio empleado, como es la situación que se genera, por ejemplo, con el IPAUS. Sí. Razón por la cual... Después vamos a ir al tema del IPAUS porque me parece que es un punto preciso. Perfecto. Pero digo, que hay ahí, claro, en relación a cómo, digamos, este rol que los sindicatos tienen también, como parte, por supuesto, de esta sociedad. Cuando se habla de paz social, por lo general se habla de cuál es el diálogo con los gremios, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora con la sanidad pone en jaque los hospitales públicos. De hecho, estaba Miguel Olivares invitado, están en una reunión, la cosa está así como muy complicada, pidió las disculpas del caso, nos hubiera gustado tener a la gente de ATSA, pero digo, cuando se habla de paz social, se habla de cuál es la relación de los poderes con los gremios. ¿Ustedes entienden cuál es el rol que les toca cumplir en función de la situación económica que se vive, la que vendrá? Y por supuesto que es legítimo y genuino que los sindicatos traten de que el trabajador tenga un salario acorde a los niveles inflacionarios. Pero a veces los recursos no están y entonces se termina diciendo, piden, pero no se sabe de dónde va a salir. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde se ubican ustedes en esto? En principio creemos que esto que se ha presentado respecto de lo que es este proyecto presupuestario para el año venidero dista muchísimo de las posibilidades de pensar que si es un presupuesto evidentemente hay una previsión para que esta discusión se dé en un marco de sinceramiento. Esto es extremadamente limitado respecto de lo que propicia justamente discusiones de tipo salarial para el año venidero, en función de que está hablando de que cualquier discusión salarial se va a tener que hacer siempre planteando una disminución de lo que serían otras erogaciones respecto de cada uno de los órganos en discusión de la cuestión salarial. Razón por la cual me parece que ya hay un principio de discusión bastante alto, porque además es un presupuesto
que avanza sobre situaciones que indudablemente están incluso hasta ajenas jurídicamente respecto al planteo que se hace. Como por ejemplo... Y en el caso concreto del artículo 27, donde se intenta modificar mediante el presupuesto la ley 133. Me parece una situación que va a haber que analizarla profundamente. ¿Qué es la ley 133 para el vecino? El Código Contencioso Administrativo, nada más y nada menos, que justamente para nosotros en el empleo público es la Biblia. Y acá hay realmente... ¿Y qué suponen ustedes en relación a esa modificación? Y hay varias interpretaciones, pero en principio me parece que esto es una situación que debe darse puntualmente como discusión en función de que interviene o tiene injerencia respecto de, lo puede explicar mejor Luis, de una jurisdicción judicial, porque obviamente esta ley no podría avanzar sobre ese tipo de planteos y sin embargo lo está haciendo y es preocupante. Porque no solamente lo está haciendo ante un título que indudablemente es casi incomprensible, porque estamos hablando de que son disposiciones accesorias de carácter permanente. Es decir, si es accesoria, evidentemente no entendemos cómo va a ser permanente, y si es permanente, no es accesoria. E indudablemente... Este es un punto que a APEL le preocupa en relación al presupuesto presentado. No solo a APEL. A todos los gremios que componemos el Estado, ¿no? Y además hay otro artículo, el 22, donde dice que todos los poderes van a tener una discusión salarial, pero previamente lo van a tener que discutir con el Ejecutivo Provincial. Entonces quiere decir que todos vamos a tener que ir a la Casa de Gobierno a hablar de salarios. Entonces, ahí hablaban de la independencia de los poderes, total, ¿no? Del judicial y el legislativo. De intromisión en los poderes, hay una cuestión de seguir legislando de la manera que un poder quiere y no lo que tienen que disponer los demás poderes. Y la independencia tiene que haber un legislativo, un ejecutivo y un judicial. No existe en la práctica porque a través del ahogo presupuestario económico hace que los demás poderes no puedan funcionar y esto tengo que terminar. ¿Y ustedes creen que eso se está potenciando con este presupuesto? Indudablemente. Lo dice, lo escribe y lo está escrito. Aprobar, ¿no? Esto no es un invento nuestro, ¿no? Por eso hablo de la interpretación que ustedes le están dando a dos artículos de este proyecto. No, son dos, son varios artículos. En realidad no hay posibilidades de interpretación. Es muy claro lo que se escribe. Lo que indudablemente uno piensa es que si esta es la forma de empezar una negociación respecto de lo que va a ser un presupuesto, indudablemente está muy lejos de poder lograr una aproximación. Se agrega también a nuestra mesa Sandra Esperón, del gremio del SOEM, en representación de uno de los gremios municipales. Muy buenas noches, Sandra. Claro, buenas noches. Bueno, asentían ambas, ¿no? Vanessa y Sandra, en relación a lo que puntualizaron recién, como algunas cosas que los alertan en relación a la cuestión del presupuesto. En particularidad, con la ley 133, creo que vuelven nuevamente a creerse una modificatoria como estuvo presentada el año pasado, en los artículos 28, 29, 30 del presupuesto anterior, en cual también querían hacer las deudas declarativas y en el cual los sindicatos dijimos que no, más que nada por las deudas que en ese momento o que tienen hasta el día de hoy con el IPAUS. Me parece que nuevamente y en profundidad, porque ya ahora es mucho más abarcativo el querer hacer la modificatoria del 133 que solamente basándose en ese momento que era para el IPAUS. Y por el otro lado, creo que como representante de un sindicato de los empleados estatales, creo que siempre la mochila de en qué se gasta siempre cae en el salario, ¿no? El salario se lleva supuestamente el 90% del presupuesto de la provincia. Con ese concepto seríamos uno de los mejores estatales pagos en el país, la cosa que no es así. Porque ¿pero no Constitución, tiene que ver con el número de empleados más allá de... No, tiene que ver con el número que ellos quieren manejar a nivel dinero. Si nosotros ocupáramos el 90%, la Constitución provincial te dice que no pueden abarcar más del 50%, entonces... Aparte de ser los mejores pagos del presupuesto del Ejecutivo, exacto, porque si no termina siendo el 51 en términos generales, ¿no? Que es más o menos. Es que el presupuesto es uno solo después dividido por poderes. Claro. O sea, si uno toma que ellos dicen que la masa salarial entramos todos, más allá que después lo puedan dividir, como dicen, en los tres poderes. Pero la mayor carga salarial la tiene el Poder Ejecutivo en este caso. De ahí es donde se habla del 90-95%. Y es un poco hoy el tema de debate, ¿no? Es decir, esto es inamovible, de esto no nos podemos mover, no hay forma más allá del aumento de los tributos, y lo que veníamos mencionando, como para generar más recursos y hacer frente a esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que me parece que siempre el que se tiene que hacer cargo es el empleado público. O
O sea, yo creo que de la vida que llevamos como empleados públicos nunca se nos ha regalado un solo aumento. Y en momentos mejores o momentos peores de la provincia. Es cierto que hay que hacer un planteo distinto, otra clase de forma de hacerlo. Sí, puede ser, el análisis se hará en el momento que hay que hacer, pero en base al presupuesto siempre cae que el que siempre tiene que ceder o aceptar las reglas del juego, y más con este gobierno en los últimos años, siempre ha sido el empleado. Vamos a hacer una pausa y después vamos a seguir hablando también qué pasa con los municipios, ¿no? En este caso, porque hay otra discusión que es importante y que habla de los fondos coparticipables, precisamente en función de esta ecuación, ¿no? De lo que significa la masa salarial para el Poder Ejecutivo y la necesidad de mayores recursos.